Nuestro mejor presidente, por eso Cuba lo siente, llora el malecón al mar. Se va sin mirar atrás, con la noche por testigo y un pueblo queda perdido. Y si te dijera que el mayor enemigo de Fidel Castro fue también, en más de una ocasión, quien le salvó la vida. Puede parecer increíble, pero según el propio Fulgencio Batista, fueron 3 las ocasiones en las que tuvo en sus manos el destino de Castro y decidió no acabar con él. Decisiones que con el paso del tiempo cambiarían para siempre la historia de Cuba. Estas afirmaciones no provienen de rumores ni de terceros. El propio Batista las declaró en entrevistas y las dejó por escrito en sus memorias durante el exilio. ¿Eran cálculo político, errores fatales o simples giros del destino? Hoy vamos a conocer estas 3 oportunidades clave en las que la historia de Cuba pudo tomar un rumbo completamente distinto. Acompáñenme en este recorrido por uno de los episodios más sorprendentes y debatidos de la historia cubana. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico El Tesoro del Presidente. Las fuentes de este vídeo fueron las declaraciones realizadas por Fulgencio Batista desde República Dominicana a varios periodistas que acudieron allí a entrevistarlos a fines de enero de 1959. El periodista del Miami Herald George Beebe, el periodista James Stanford Bradshaw de la AP Associated Press, el argentino Luis Miura, corresponsal en Ciudad Trujillo de la revista argentina Leoplan. Todas estas entrevistas fueron publicadas en sus respectivos medios y también aparecen reseñadas en el libro de Fulgencio Batista, Respuesta. Los periodistas interpretaron el estado de ánimo del entrevistado al comenzar el encuentro y lo describen como encolerizado y amargado después de leer la relación de juicios y ejecuciones ordenados por Castro en Cuba. En su encuentro, el documentalista Coates preguntó a Batista qué era lo peor del exilio, y éste le contestó de manera inmediata y sin titubear: lo peor es estar todo el tiempo sentado aquí, leyendo en los periódicos sobre amigos, gente que trabajó conmigo y en el gobierno que están siendo asesinados. Eso es lo peor. Dice que Castro no tiene noción de lo que es el Estado ni de lo que es el gobierno, que su vida ha dejado huellas que lo denuncian como un desesperado asido a la bandera negativa de la violencia y a la roja del comunismo. No le ha importado ni le importa la economía del país, ni su prosperidad, ni el bienestar, ni la paz, ni la salud del pueblo. Afirma que ante la historia tendrá que responder del daño infligido a la República por haberla debilitado, haciéndola retroceder en su progreso. Para lograr su fin, saboteó comercios e industrias, destruyó vías de comunicaciones, puentes y escuelas y centros de trabajo. Asesinó y quemó campos de caña, dañó ingenios, mutiló hombres y mujeres con bombas y actos terroristas y ahuyentó a los turistas de la isla. Cuando sonaba el cañonazo, se ponían las bombas para que explotaran juntos. Esas mechas duraban 2 o 3 minutos. Entonces se concibe alrededor de las 9 de la noche esa acción, ¿no? Y en realidad fue en un lapso de 15 o 20 minutos, antes o después de las 9, que explotaron esas 100 bombas, que en realidad no fueron 100, fueron más de 100 bombas, pero se les llama la noche de las 100 bombas. Antes de entrar en materia, quiero agradecer sinceramente a los amigos que han apoyado mi labor usando la opción Supergracias. Su aporte es valiosísimo para mí y me ayuda a mantener este canal en activo, investigando y creando más contenido que sé que muchos de ustedes disfrutan y valoran. Muchísimas gracias. Y si aún no has usado esta opción, te invito a explorar esta nueva herramienta que recién he habilitado en mi canal. Cada gesto cuenta.
Refiriéndose a los primeros enfrentamientos contra Castro y el grupo de rebeldes que desembarcó por la costa sur de Niquero, en Oriente, Batista contó que inicialmente fue la Guardia Rural la que se enfrentó con los expedicionarios del Granma. Inmediatamente después se reforzó este cuerpo con fuerzas tácticas de infantería que persiguieron a los expedicionarios sin que estos, ya diezmados, les hicieran frente. Batista dice que escuchando respetables opiniones de elementos representativos de la ciudadanía, manifestadas por la prensa escrita y por la radio, recomendó al Estado Mayor dar una tregua y que se distribuyeran impresos escritos y que se informara a través de altavoces colocados en avionetas que volaban sobre el área donde se suponían dispersos a los grupos de Castro, para que él y sus seguidores se presentaran a las autoridades, ofreciéndoseles plenas garantías para la vida. Esa tregua permitió que el cabecilla se internara en la Sierra Maestra, guiado por prácticos del lugar. También dice Batista que las medidas de terror contra los campesinos, aplicadas por Fidel Castro, no se hicieron esperar, y bastó que ahorcara a 3 o 4 y asesinara con pistola disparada al estilo comunista por la nuca a otros tantos infelices que se negaron a cooperar con él. De esta forma logró que los guajiros le propiciaran escondites y también le informaran de los movimientos del ejército regular. Ante otra pregunta del periodista, Batista reconoció que era cierto que Castro debe la vida por varias veces a medidas tomadas por su gobierno y a gestos democráticos personales, inspiradas en razones de opinión pública y en sentimientos cristianos. Batista cuenta que la primera vez fue la ocasión del ataque al campamento militar de Santiago de Cuba, en la madrugada del 26 de julio de 1953. Cuando resultaron muertos, por sorpresa, varias clases y soldados que se encontraban de servicio o durmiendo, así como unos 6 enfermos que estaban hospitalizados, quienes fueron asesinados en sus propias camas. El ejército reaccionó rápidamente y después de ocasionarles varias bajas a los grupos atacantes, estos se dieron a la fuga, buscando refugio en algunas casas de la ciudad o en los campos cercanos. El cabecilla Castro, que no había concurrido personalmente al lugar del ataque, al enterarse del fracaso, se escondió en una manigua cercana. El arzobispo Pérez Cerantes se ofreció para hacer contacto con él y Batista personalmente dio órdenes al Estado Mayor del Ejército para que se le entregara la persona del criminal Castro a los tribunales para ser juzgado, con plenas garantías para su integridad física. Al final de este vídeo y en la descripción te dejaré los enlaces a algunos vídeos de mi canal sobre el asalto al cuartel Moncada que te servirán para ampliar sobre este punto. Es verdad que salvó a Fidel, ese nos traicionó en el mismo Moncada. Siguió una orden y no la cumplió, por eso Fidel está vivo. Lo que yo tengo entendido es que Fidel está vivo porque usted dio la orden que no lo tocara. No, yo no, eso es el presidente. Bueno, sí. Y yo creo que estaba bien hecho en aquel momento. Aquí estamos en el memorial a los pilotos que cayeron en la batalla de Bahía de Cochinos o Playa Girón. Tenemos aquí un ejemplar del bombardero B-26 bimotor, que fue el que se usó por parte de los exiliados en esta batalla. Y aprovecho este marco para presentarles mi libro, Bahía de Cochino, Playa Girón, la batalla. Donde hago un análisis crítico del desempeño de ambos bandos en esta batalla y sobre todo las causas, las consecuencias y sobre quién fue el culpable de este fracaso. Está a la venta en Amazon y si os interesa el tema se lo recomiendo encarecidamente. Entonces el periodista preguntó a Batista sobre la amnistía otorgada a Fidel Castro y a los otros asaltantes del Moncada que estaban presos en la isla de Pinos en 1955. Y Batista le contestó que efectivamente Castro fue puesto en libertad, encontrándose cumpliendo la condena que los jueces le habían impuesto. El Congreso acordó una ley de amnistía recomendada por el presidente, es decir, por Batista,
que se aprobó atendiendo al clamor de los partidos políticos y de la prensa, con el argumento de que si el gobierno deseaba celebrar elecciones con verdadero respaldo de la opinión pública, debía excarcelar a los presos políticos. Batista deja sentado que el condenado Castro y sus compañeros de la aventura sangrienta no se merecían la condición de presos políticos, reconociendo tácitamente que deberían de haber sido juzgados por la jurisdicción militar, ya que el crimen había sido el asalto a un cuartel y las víctimas eran militares. Aquí apunto yo que en Cuba la Constitución prohibía la pena de muerte en el ámbito civil, pero en un consejo de guerra, en la jurisdicción penal militar, sí existía la pena de muerte, y que siendo Castro juzgado por un consejo de guerra, podía perfectamente haber sido fusilado allí mismo, en el Moncada, pero Batista no quiso llegar a ese extremo e insistió en que fuese juzgado por un tribunal civil. Continuando su respuesta al periodista, Batista le dijo que siendo el firme propósito de su gobierno hacer elecciones con un amplio respaldo nacional, subordinó este principio de autoridad, o sea, de juzgar bajo la jurisdicción militar a los asaltantes, a la conveniencia patriótica y a la aspiración de que el pueblo continuara renovando los poderes dentro de los términos que señala la Constitución. El pueblo de Cuba se apresta para la gran prueba de toda democracia, las elecciones. La ciudadanía se prepara ante el gran dilema de seleccionar a sus gobernantes de mañana. Los hombres que habrán de representar al pueblo soberano en la Cámara, en el Senado, en los municipios y gobiernos provinciales y en la más alta magistratura de la nación. Cargos y posiciones de máxima responsabilidad para quienes habrán de empuñar en nombre del pueblo las riendas del Estado. Este es el verdadero sentido de la democracia en acción. Un pueblo gobernándose a sí mismo mediante el ejercicio del sufragio. Como madre, como esposa, como hija, queremos a Batista presidente, porque es la seguridad de nuestros hijos, porque es la tranquilidad de nuestros hogares, porque es el orden, el respeto, la paz, porque es el hombre que la república necesita. El expresidente reconoció luego que, una vez en libertad, Castro y su hermano y los demás comprometidos desenvolvieron libremente sus actividades subversivas en forma insolente y sin mostrar arrepentimiento hasta que se embarcaron hacia México. Altos oficiales del gobierno de Batista, como el coronel Orlando Piedra, jefe del Buró de Investigaciones, y el coronel Esteban Ventura, de la Policía de La Habana, posteriormente expresaron en entrevista o escribieron su crítica a esta amnistía. Pensaban que Batista no le había hecho justicia a los hombres que habían muerto en el Moncada por defender su causa. Ventura llega a decir que todavía las viudas y huérfanos de aquellos militares llevaban luto por sus muertos cuando Batista sancionó la amnistía que permitió a Castro salir en libertad para después marcharse a México a continuar sus trajines revolucionarios. Piedra, por su parte, dijo que Batista fue el mejor abogado que tenían los revolucionarios, refiriéndose a las muchas ocasiones en que, cuando se realizaban detenciones o se descubrían conspiraciones, siempre tropezaban con el inconveniente de la interferencia de la Secretaría de la Presidencia o de la propia primera dama, o siempre había alguien de Palacio que intercedía por la libertad de los detenidos, en contradicción con los elementales procedimientos policíacos. Incluso les exigían que le dieran excusas a los detenidos por haberlos arrestado. Continuando con la entrevista, Batista le cuenta al periodista del Miami Herald sobre la tercera vez que salvó a Castro, que quizás sea también la menos conocida. Batista refiere que hubo otra ocasión en que, oyendo la petición de su señora madre, es decir, de Elina Ruz, se suspendieron las operaciones militares en la sierra y se le dieron oportunidades a Fidel Castro para salir del país. Batista refiere que se le tenía cercado y gracias a esa lenidad se escapó. Batista aclara que 2 meses antes de ser asesinado en Holguín el coronel Fermín Coble Gallegos,
jefe militar de la zona donde residía la familia Castro, la señora Ruz, viuda de Ángel Castro, se dirigió por conducto de Cobley al jefe del Estado Mayor del Ejército, o sea, a Pancho Tabernilla, para que me hiciera llegar un ruego. El recado consistía en que accediera a una tregua para que sus dos hijos, Fidel y Raúl, pudieran irse al exilio, bien facilitándosele la vía diplomática o retirando las fuerzas de las regiones montañosas en donde se movían sus referidos hijos para que, protegidos por el ejército, embarcaran por aire o por mar hacia el extranjero. El conducto utilizado para el mensaje era el más lógico, pues el coronel Fermín Cobley estaba encargado de proteger a la familia Castro Ruz en su finca de Virán, en donde vivía la señora viuda con sus hijos Ramón y Juanita, siendo esta última la intermediaria de mayor confianza, así como su hermano Ramón, entre el coronel y la señora madre de los Castro. El Estado Mayor dio instrucciones para que las fuerzas militares se retiraran de las zonas en donde estaban operando y recesó toda actividad bélica. Pero lo que sucedió fue que una patrulla mixta de 6 hombres, compuesta de marineros y soldados, se retiró a descansar cerca del mar. Estaban francos de servicio y sin ninguna misión oficial que cumplir, así que tras de un paseo por los alrededores, se distribuyeron entre 2 bohíos abandonados para pasar la noche. Confiados y sin tomar precauciones contra cualquier eventualidad, estimando que por allí no existían rebeldes en acción y seguros de la tregua concedida, se echaron a dormir a pierna suelta. A esos de las 4:30 de la mañana se levantó uno de ellos para hacer el desayuno. Al encender el fogón, inconscientemente, dio la señal para el momento trágico. Fidel Castro y un grupo de fascinerosos que lo acompañaban, burlándose de la gestión de su madre y de la tregua concedida, cayó cobardemente sobre aquellos indefensos guardianes de la zona, a los cuales dio muerte. Batista se lamenta que una vez más Castro había salvado la vida engañando y que por enésima vez había saciado su instinto, manchando sus manos de sangre inocente. Creo que Batista se refiere a lo que en la historiografía cubana se le ha dado en llamar el combate de La Plata. ¡Por acá! ¡A esa choza! ¡Síganme! ¡Sácalo todo! Y así llegamos al final de este episodio, donde hemos visto, a través de las propias palabras de Batista, cómo en momentos clave de la historia de Cuba tuvo el destino de Fidel en sus manos y cómo, paradójicamente, decisiones tomadas por Fulgencio Batista terminaron influyendo en el rumbo que después tomaría toda la nación. Batista actuaba pensando en sí mismo y en sus objetivos políticos dentro de los mecanismos normales de aquella sociedad. Él mismo lo explicaba. Cuando amnistió a Fidel Castro, lo hizo porque era lo que pedía la mayoría de la población a través de los partidos representados en el Congreso, y también porque lo consideraba conveniente de cara a su imagen ante unas futuras elecciones. Del mismo modo, cuando atendió la petición de Lina Ruz, respondió a esa estructura clientelar y paternalista que había caracterizado la política cubana durante décadas. Yo personalmente creo que Batista y casi todos en Cuba nunca llegaron a imaginar hasta qué punto la maldad de Castro terminaría afectando a toda la sociedad cubana. Si no, pues otro gallo cantaría seguramente. Todos pensaron, incluidos los estadounidenses, que Castro, una vez en el poder, respetaría las reglas del juego. Nadie imaginó que de forma despótica y tiránica se dedicaría a demoler aquella sociedad alegre y despreocupada, transformándola en otra marcada por la tristeza,
el resentimiento y un cabreo permanente. En la Cuba de Batista, por ejemplo, la política y la vida cotidiana estaban en gran medida separados. Una persona podía vivir perfectamente sin involucrarse en asuntos políticos. Si no te metías en política, era poco probable que la violencia te afectara directamente. Podías trabajar, emprender, hacer negocios y la economía, también independiente de la política, avanzaba y ofrecía cierto nivel de relativa prosperidad a amplios sectores de la sociedad. Pero el proyecto de Castro era muy distinto, aspiraba al poder absoluto. Ya desde la Sierra Maestra daba señales claras, obligando a los campesinos a colaborar con su causa, y las bombas que estallaban en las calles cubanas, en los cines, tiendas y cabarets, aterrorizaban y coartaban la libertad de movimiento de la población. Una vez en el poder, fue mucho más allá. Monopolizó la política, acabando con todos los partidos y suprimiendo las elecciones. Intervino en los medios de comunicación, se adueñó de la economía y de todas las empresas. No se conformó con controlar solo el Estado, penetró en la vida privada, se entrometió en los hogares, debilitó a las familias y terminó intentando moldear incluso la forma de pensar de los cubanos. O sea que se metió hasta dentro de la cabeza de los cubanos. Ya no podías vivir al margen de la política, porque la política iba a por ti, penetraba en tu casa y no podías esquivarla. Era con Castro o contra Castro, no había una tercera posición. Hasta el día de hoy es así. Si no apoyas a Castro y a la revolución, eres un agente de la CIA, un disidente y alguien que posiblemente termine en la cárcel. La historia, como hemos comprobado hoy, no siempre es blanco o negro. Está llena de matices, de decisiones humanas, de errores, de cálculos y también de consecuencias que nadie puede prever. Quizás si algunos hechos hubieran ocurrido de otra manera, si Batista hubiera sido más duro o más cruel, la historia de Cuba hoy sería completamente distinta. Pero entonces hoy estuviéramos criticando la dureza de Batista en aquel momento. Pero eso te lo dejo a ti. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que estas decisiones hubiesen cambiado el destino del país? Me encantaría leer tus comentarios. Si este contenido te ha resultado interesante, te invito a apoyar el canal El Tesoro del Presidente, dándole like al vídeo, suscribiéndote y activando la campana de las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Y muy importante, si deseas ayudarme a seguir creando este tipo de contenido, puedes hacerlo a través de la opción Super Gracias, porque tu apoyo marca una gran diferencia. Y ahora los dejo con una canción que me hicieron especialmente para el podcast de Batista de mi canal YouTube. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Llora el malecón al mar. Se va sin mirar atrás, con la noche por testigo y un pueblo queda perdido sin saber qué vendrá. ¡Ay, Cuba! ¿Qué fue de ti, de tus luces y tu encanto? Hoy se te escapa en el llanto lo que un día te hizo feliz. ¡Ay, Cuba! Vuelve a soñar que en tus calles hay memoria de una vida, de una historia que no quiere terminar. Se apagan los cabarets, se enfrían los viejos sueños, la risa cambia de dueño, que el miedo empieza a crecer. Quedaron atrás las noches de música y de alegría, cuando La Habana vivía sin sombras en el café. ¡Ay, Cuba! ¿Qué fue de ti, de tus luces y tu encanto? Hoy se te escapa en el llanto lo que un día te hizo feliz. ¡Ay, Cuba! Vuelve a soñar que en tus calles hay memoria
puerta que no se quiere cerrar.